al Salvador. Gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Gloria demos al Salvador. Jesús dispara todo mal. Gloria demos al Salvador. Nada pureza les venció. Gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Gloria demos al Salvador. Al pecador podrá limpiar. Gloria demos al Salvador. Su ser Él quiere transformar. Gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Gloria demos al Salvador. Gloria al Salvador, gloria al Salvador. Gloria demos al Salvador. Amén. Muy buenos días, hermanos. Un placer en verlos en esta mañana y vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por este privilegio que tenemos de reunirnos aquí en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre todo, en el nombre que sobrepasa todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y el siguiente himno es el 128. Cristianos todos a prepararse, ved el esposo vuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre a su encuentro y con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. Del Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá.
Muy buenos días, hermanos. Me alegro mucho en verlos en esta mañana y ya tengo algunas cosas que recordarles. En primer lugar, muchas gracias quiero dar a todos los que vinieron ayer para ayudar con la limpieza. Era muy necesario y ya por fin terminamos ayer como mediodía y gracias a cada uno porque el templo parece mucho mejor que antes y afuera también. Algunos vinieron para cortar el césped viernes sabiendo que iba a llover el sábado y algunos estaban trabajando afuera igual en la lluvia ayer, pero muchas gracias a cada uno. La sociedad masculina se reúne el 23 de marzo a las 8 de la mañana. El 30 de marzo es la próxima sociedad femenina y se reúne también a las 7 de la mañana, ¿verdad? Ok, 7 de la noche, pero si quieren estar a tiempo, vengan a las 7 de la mañana. Y la limpieza, el sábado a 6 de abril es la próxima limpieza. Con esto vamos a recordar antes de esto, última oportunidad. No son míos, con flores, etcétera, en los anteojos, pero si nadie los reclama, voy a tirar en la basura, ¿ok? Último día que hace meses que estoy anunciando y nadie dice, estos son míos, o son de mi tía, o son de mi mamá, o quien sea. Nadie conoce. Ok. Bueno, voy a anunciar en inglés y después, hasta luego. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Bien, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno número 15. Primera, segunda y quinta estrofa. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso, grata memoria. Cuando perdido en mundial entero, no me cercaba, sino niebla oscura. Tú me miraste y inundó mi rayo de tu luz pura. Número 5. Cuando en sus propios méritos se afiaba, nunca mi pecho con amor latía. Oh, de amor tierno, porque tus bondades solo confía. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Les invito a abrir sus Biblias hoy en II Timoteo, el capítulo 2. II Timoteo, el capítulo 2. Y yo no oigo nada por los parlantes. ¿Ustedes sí? Muy bajo. Ok. Quizá si hay alguien ahí me puede alzar un poco el volumen. Segunda Timoteo, el capítulo 2, es donde voy a comenzar hoy. Y este va a ser con el versículo 7. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tu palabra en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Segunda Timoteo, el capítulo 2, si recuerdas la primera parte, Pablo habla de 3 ilustraciones de cómo servir al Señor. Primero, como buen soldado. Segundo, como buen atleta. Y tercero, como buen agricultor. Así que él nos da 3 ilustraciones, pero empezando con el versículo 7, él dice, considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Tenemos que entender el propósito con que Pablo nos dijo esto. Después, él nos da otro ejemplo todavía. Después de hablar de un soldado, de un atleta y de un agricultor, él dice en versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El cuarto ejemplo es mucho más allá todavía, porque es el ejemplo del Señor Jesucristo, que dio su vida y fue resucitado de los muertos. Mucho pudiéramos aún hablar del ejemplo de Jesucristo. Tenía un solo propósito, era la salvación de nuestras almas. Él quería ir a prepararnos lugar. Quería estar ya en la cruz para salvar tu alma. Y nada de la fama ni nada que pudiera ofrecerle el mundo le cambió la vista, le desvió a nada para ir a Jerusalén y morir en la cruz en nuestro lugar. Este es el cuarto ejemplo que da en este pasaje y se puede considerar el primer ejemplo que fue dado después de hablar de la necesidad de poner en vista algún ejemplo para nosotros. Después, el apóstol Pablo dio otro ejemplo. Pablo puso su propia vida como ejemplo de lo que es ser un soldado. En versículo 9, él dice, en el cual, en el Evangelio de Jesucristo, en el cual sufro penalidades. Y es la misma palabra, significa sufrimientos, padecimientos, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, cuando Pablo aquí resalta a su vida, dice que
por el Señor Jesucristo y por el Evangelio ha sufrido los sufrimientos que él mencionó en versículo 3 antes, de un buen soldado de Jesucristo, hasta prisiones. Y prisiones no como un mártir, como nosotros ya les recordamos hoy. Él dice de modo de malhechor, o sea que él fue hecho preso no como un héroe, era un héroe por haber sufrido lo que sufrió. Pero él dice que el mundo le consideraba como malhechor, alguien que era un criminal o un ladrón o qué. Y así fue puesto en prisiones. Pero él dice, más la palabra de Dios no está presa. Con todo, Pablo nunca se olvidó de para qué él estaba allí. Él estaba allí para, para extender la palabra de Dios y no importa a Pablo lo que le pasa a él personalmente. Personalmente él puede sufrir, pero no importa, porque lo que importa es que la palabra de Dios se oye. Recuerda que él está por morir y él sabe. Él escribe esta epístola a Timoteo para avisarle de que él quiere verle una vez más antes de morir y la fecha de su muerte está aproximando. Él sabía que él habría de morir. No era así cuando escribió primero a Timoteo. Aunque estaba sufriendo en primera Timoteo, no era con el conocimiento de que habría de morir. Los presos en las prisiones romanas que estaban destinados a ser sacrificados, ya no tenían nada. Ellos les trataban peor que los animales y le metían en la cárcel y si nadie le traía comida y nadie le daba para tomar, ya moría y no les importaba nada, porque habrían de morir igual. ¿Por qué sufrió? Pablo dice en versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, él dice, con estos sufrimientos, ¿por qué sufrió? Él dice, por amor de los escogidos. Varias cosas aquí me hace resaltar en este versículo. Primero, él dice que hace por amor de los escogidos. Ahora, hay muchos motivos que tienen personas en servir al Señor. Muchos sirven como por fama. Quieren tener una iglesia enorme y mucha fama. Y es un motivo, lastimosamente, que algunos aún admiten. Otros sirven porque sienten la necesidad. Ya sienten una necesidad de hacer algo, porque la Biblia dice que hay que servir a Dios. Después hay los que sirven por amor a Dios.
Ellos le aman tanto al Señor que le sirven. Y al último, hay los que sirven por amor a alguien más. Pablo dice, yo sirvo con esta clase de amor. Ahora aquí hay un gran debate, porque hay los que dicen, ¿quiénes son los escogidos? Y algunos dicen, bueno, es la persona que Dios ha elegido a ser salvo. Y ellos tienen una idea de que Dios elige salvar a algunos y otros pobrecitos, Dios ya elige no salvarlos. Si esto fuera la verdad, entonces tenemos un Dios que dice que ofrece salvación a todo aquel que cree, pero en verdad tú no puedes creer si no fuiste escogido. Este es un Dios que es mentiroso, porque habla por una parte de que uno puede ser salvo y es tu culpa si no crees. Y por otra parte dice, pero tú no puedes creer porque no te escogí. Yo no creo en un Dios que es tan mentiroso, hermanos. Yo creo en un Dios que dice la verdad siempre. Y uno no necesita dudar, nunca tiene que andar por la calle diciendo fui escogido o no fui escogido. Yo tengo un libro, y no sé dónde está ahora, pero el autor del libro dice que él tiene la perfecta respuesta, que si tú dudas que sos elegido, entonces no sos elegido. Que el elegido es el que no duda que es elegido. Pero ¿cómo yo voy a saber si Dios me seleccionó de todos los demás de la humanidad para favorecerme con salvación y los otros ya son destinados al infierno y no hay nada que ellos puedan hacer? Hermanos, la única regla de fe y práctica para el bautista es la palabra de Dios. Y no sé cómo ellos concluyen esto. Así que estoy totalmente convencido de que este no es lo que habla la palabra los escogidos. Entonces, hay otros que interpretan y creo que también hierran en su interpretación y dicen que Pablo está hablando de los miembros de la iglesia. Pero hermanos, los miembros de la iglesia que ya son salvos, ¿cómo es que Pablo dice para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna? ¿Cómo es que él está orando, pidiendo, rogando de que estos también, dice, obtengan la salvación? Si ya son salvos, no hay necesidad de orar de que los miembros de la iglesia también obtengan la salvación. Amén, hermanos. Ahora, yo digo que es fácil entender este asunto si volvamos a recordar en la Biblia quiénes son los escogidos. Yo sé que este es súper difícil para un calvinista, porque él siempre dice, yo soy escogido. Entonces Pablo desea que vos también seas salvo, ¿ok? Y no solamente escogido. ¿De qué habla en la Biblia? Desde un principio, en la Biblia, ¿de quién habla cuando habla de los escogidos?
es el pueblo de Israel. Pablo dice, yo amo al pueblo de Israel y sufro como un buen soldado de Jesucristo por amor a mis parientes, según la carne, mi nación, los escogidos, el pueblo escogido de Dios. Hermanos, muchas veces erramos y los escritores de himnos hierran muchas veces. En los himnos habla de la iglesia como pueblo de Dios, muchas veces. Y muchas veces se oye a alguien predicar en cuanto a la iglesia, la doctrina de la iglesia, y habla de la iglesia como el pueblo de Dios. La iglesia es la iglesia de Dios. El pueblo de Dios es Israel. Nosotros no somos pueblo, somos iglesia. ¿Okay? Entiéndanme bien en esto. Aquí dentro de nuestra iglesia tenemos muchos que son salvadoreños. Este es un pueblo, ¿no? El Salvador. Tenemos guatemaltecos. Aún tengo uno en mi familia cuyas hijas son judías. ¿Ok? Y hay algunos argentinos en nuestra iglesia. Curepa, decimos nosotros, que es piel de chancho en guaraní. ¿Okay? Tenemos paraguayas, tenemos mexicanos, tenemos, hondureños, ¿verdad? Tenemos, estoy olvidando de alguien. No tenemos más. Sí, una persona rara en nuestra iglesia. Y también un judío, ¿no? Algunos judíos. Está bien, estos son pueblos, ¿me entienden? De todos estos pueblos, Dios escogió un pueblo para ser su pueblo, no para ser su iglesia, sino su pueblo. Y Dios hizo este pueblo en muy especial de un hombre que se llama Abraham. Son descendientes de él y Pablo era uno de ellos. Y él dice, ¿por qué estoy sufriendo esto? Es por amor a los judíos. Quiero que noten algunas cosas. Yo sufro todo, lo soporto por amor de los escogidos. ¿Okay? Era por causa de ellos. Ellos son los que le acusaron ante César. Eran ellos que le persiguieron. Pero él dice, él igual hace por amor de ellos. Hace con un amor para que también obtengan la salvación. Hermanos, ¿cuánto sufrimos nosotros por amor a nuestro propio pueblo? ¿Cuánto tú sufres por amor de los mexicanos, de los salvadoreños, de los guatemaltecos? Todos nosotros
sufrimos con algo. Así que digo, a mí me hace reír al lado de Shelley vive una mexicana y ella le dijo a Shelley, este barrio era muy lindo hasta que entraron los guatemaltecos. ¿Okay? Ahora, yo sinceramente no sé si ella sabe que Oscar es guatemalteco o no, no sé, no puedo decir. Pero yo sé que hay mexicanos que no aguantan a los salvadoreños, a los guatemaltecos. Hay salvadoreños, hay guatemaltecos que no aguantan el uno al otro, etcétera, hasta que uno puede decir que sufre solamente por ser lo que él es. Pero Pablo no está hablando de que él sufre porque es judío. Él sufre porque él ama a su pueblo. Él ama al pueblo escogido de Dios. Así que él nos va a explicar sus sufrimientos en la luz de la seguridad del creyente. Segunda Timoteo 2, versículos 11 hasta 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si yo muero por el Señor, viviré con el Señor. Amén, hermanos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay una promesa. Si yo sufro por Él, también voy a reinar con Él. No estoy satisfecho nomás llegar al cielo. Quiero reinar con Cristo. Mi motivo en la vida no es llegar nomás a la salvación, porque esto ya tengo por Jesucristo, sino, como él dijo al final del versículo 10, con gran gloria eterna. Yo quiero reinar con Cristo. Quiero tener algo, una corona por lo menos para echar a sus pies. Pero él dice que este es solamente por ser fiel. Versículo 12, la última parte. Si le negaremos, Él también nos negará. Ahora, muchos dicen que esto dice desde ayer me duele bastante que no aguanto más. Hay los que dicen, si le negaremos, quiere decir, yo niego conocer al Señor. No, no significa más nada de esto. Dice, está hablando de sufrir. Si yo niego sufrir, Él también nos negará. ¿Me negará qué cosa? Reinar con Él. O sea que la promesa de versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él, es condicional. Tengo que sufrir para reinar. Y si yo niego sufrir, entonces Él me va a negar reinar. ¿Me entienden, hermanos?
si fuéramos infieles, versículo 13, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando viene a la salvación, no es condicional. No es que uno tiene que ser fiel en sufrir hasta el fin de su vida para obtener la salvación. La salvación es gratuita. Dios ofrece a cualquiera que cree. ¿Y qué tal? Si Él puede negarnos reinar con Él puede negarnos tener la salvación. Pablo dice que no. Si fuéramos infieles, si no soy fiel en sufrir por Cristo, Él igual me tiene que salvar porque Él no puede negarse a sí mismo. Yo soy miembro de sus huesos y de su carne. Él derramó su sangre para mí. Él no puede negarse a su propio cuerpo que yo soy un miembro de su cuerpo. ¿Me entienden? Él no puede negarse a sí mismo. Así que la Biblia aquí dice que mi salvación es segura, 100% segura, porque no depende de mí, depende de la fidelidad de Jesucristo. Pero mi recompensa no es segura. O sea que la salvación no es recompensa, es regalo. Pero la recompensa no es segura. La recompensa es algo que falta de que nosotros seamos fieles también. Si soy infiel en la recompensa, Él igual me va a salvar. Versículo 13. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Por esto, Pablo aquí nos da 7 mandatos para establecer bien la iglesia. No olviden de que Pablo está escribiendo a lo que hoy llamaríamos un misionero. Uno que es evangelista. Y él le da instrucciones en cuanto a cómo establecer la iglesia en Éfeso, donde está Timoteo en ese momento. Así que, primer mandato es la primera palabra de versículo 14. Recuérdeles. Recuerde quiere decir causar de recordar. Causar a otra persona de recordar. Hermanos, hay cosas que yo quiero que ustedes recuerden cuando yo voy al cielo. ¿Ok? Si voy en el rapto, por favor apaguen las luces, los que están todavía. ¿Ok? Pero si yo muera, entonces hay que saber algunas cosas. Y el otro era chiste, porque no dudo de la salvación de ninguno de ustedes. Pero hablando en serio, hay cosas que hay que recordar. Pablo está por morir. Yo pondría como primer lugar de no pervertir al evangelio. Mantengan el evangelio. Recuerde de que este es supremo.
Porque es muy fácil llenar la iglesia con incrédulos. Es más difícil llenar la iglesia con creyentes. Muchas veces podemos pensar que no es nada importante. Si en el futuro continuamos adelante con otro evangelio, ¿qué importa? No importa, sí, importa. Tenemos que recordar. Pablo dice, recuérdales esto. ¿Qué es esto? La fidelidad de Dios en salvar a los que Él prometió salvar. Número 1. Número 2, que hay recompensas por sufrir por la causa de Cristo. Hermanos, no siempre podemos decir, no voy a sufrir porque no me gusta sufrir. ¿A quién? Quizá hay locos que van al médico y le dicen, córtame aquí, córtame aquí, córtame aquí. Yo no soy uno de estos. He tenido que ir al médico y nunca me gusta. Aún mañana tengo una cita con el cardiólogo y no me gusta, aunque ella no me corta nunca, ¿ok? ¿Me entienden? Si hay alguien que me gusta menos que el médico, es el dentista. Y no puedo imaginar a alguien que dice, no tengo problema con los dientes, pero me gustaría ir al dentista y que me hace ahí en uno de mis dientes, ¿ok? Discúlpame. No es mi idea de tener placeres en la vida, ¿me entienden? Nunca he querido sufrir, pero a veces hay que sufrir. Amén, hermanos. Segunda cosa de que hay que acordarles o recordarles, exhortándoles, viene el segundo mandato. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ahora, hermanos, los judíos en su día y hasta hoy son expertos en hacer juegos de palabras y de contender sobre palabras. Pablo dice, no hay que malgastar el tiempo en la iglesia teniendo disputas sobre palabras. Hay debates y hay lugares para debates, pero la iglesia no debe ser un lugar de debates. Tenemos todos nosotros que someternos a la palabra de Dios. ¿En qué sentido hacen debates sobre palabras? Esta semana, cuando yo tenía mi cabeza en el inodoro, me llamó de México uno de los celtales, nuestro hermano Herminio. Y yo ayer estaba allí con las manos y la cabeza metido en el inodoro en el baño de las mujeres para arreglar su baño. No hay necesidad de agradecerme, mujeres. ¿Ok? Pero ahora hay asiento allí que anda. Y alguien había puesto cloro en el inodoro y yo tenía las manos ahí porque cayeron cosas en el inodoro y yo tenía que sacar y dije,
Y después, ya haciendo esto, ya no pude limpiar la mano bien. Siempre tenía el olor de cloro, ¿ok? Hermanos, el hermano Herminio me llamó de México en ese momento y no pude contestar. Tuve que salir de allí y sentarme aquí afuera para contestar el teléfono. Él me dijo, estamos traduciendo algo que en mi Biblia dice que era error de escriba. Las notas que tengo. Y he comprado comentarios y todos los comentarios dicen que es un error de escribas. Ahora, yo creo, después de haber estudiado con ustedes, yo creo, dice, en absolutamente la preservación de la Biblia. Así que sé que no tiene error de escribas, pero no entiendo cómo se explica. Y yo le dije, otro día te voy a contestar, porque ni tengo una Biblia enfrente ahora, después de todo. Pero ustedes saben que muchos pasajes en la Biblia existen donde los eruditos dicen que era error de escribas. Y hay los que debaten eso sin cesar. Uno dice, este era error de escriba, y el otro dice, no, originalmente decía esto, pero es una falta de inspiración, y otro dice, no es falta de inspiración ni de preservación, y debaten. No debemos cambiar el culto en un debate sobre la palabra de Dios, sobre las palabras. Tenemos que venir a la palabra de Dios sabiendo que esta palabra nos da vida eterna. Tenemos el Evangelio aquí, escrito por hombres de Dios que fueron llevados por el Espíritu Santo. Ellos se expresaron y a veces sí tenemos problemas en entenderlos, pero no es problema del escriba, es problema del que está tratando de explicar. Dice Pablo, recuérdales, primero, exhórtales, segundo, de que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay muchos que vienen para oír la palabra de Dios que no son salvos. Si nosotros vamos a pasar tiempo plantando dudas en su mente de lo que Dios dice en la Biblia, vamos a perder nuestro tiempo y vamos a perder sus almas también. Ellos necesitan poder confiar que Dios dice 100% la verdad y de que nuestra Biblia es sin error en ninguna manera. Después, en versículo 15, el tercer mandato. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la antigua versión de 1909 decía que traza bien la palabra de verdad. Y la palabra griega no quiere decir usa ni quiere decir traza. En verdad, la palabra griega quiere decir cortar derecho, como si fuera
con unas tijeras. Tenemos que cortar derecho la palabra de Dios. Esto implica algunas cosas, porque para cortar derecho, para tener las doctrinas bien puestas de la palabra de Dios, uno tiene que haber sido enseñado. Amén, hermanos. Y uno tiene que estar estudiando su Biblia. Cortar derecho. Hay muchos hoy en día que cortan en cualquier manera. Cortan así, cortan así, cortan así. Cuando van por la palabra de Dios, en vez de explicar bien derecho las cosas que Dios ha puesto en la Biblia. Escribí un capítulo de un libro sobre teología que hace poco que terminé. Y era la mayor parte porque se trataba con la teología sistemática antes de hablar de la teología propia. La razón por la teología sistemática es de poder cortar derecho. Es de bien poder pasar la palabra de Dios y cortar, sacar todo lo que se trata con la teología, todo lo que se trata con la cristología, todo lo que se trata con el evangelio y ponerlos juntos, porque mayormente Dios no ha puesto libros en la Biblia que se traten con una doctrina, sino la revelación de quién es Dios a través de muchas cosas. Libro de Isaías, de Jeremías, de Lamentaciones, de Daniel y Ezequiel se trata con lo que es el precio del pecado. Por supuesto, también se trata con quién es Dios, que no soporta el pecado. Pero de decir que los libros de la Biblia se traten por doctrinas sería un error. Para esto hay que cortar derecho. Hay que poder sacar de un lugar y otro lugar lo que dice en cuanto a un tema y combinarlos en una forma que sean entendibles. Hermanos, nuestra iglesia tiene que mirar hacia el futuro con qué es su carácter. Le alabo al pastor Miguel por enseñar ahora la doctrina de la iglesia. Es muy necesario. Y en el futuro vamos a tener que sentarnos a preguntar qué clase de iglesia queremos ser. Porque es importante que usamos una base bien puesta de lo que es la iglesia y después hablamos de qué clase de iglesia queremos ser nosotros. Pablo dice aquí, hay que sufrir. Primero, hoy él dijo como Jesucristo sufrió. Segundo, como Pablo, que sufrió por amor de su pueblo, el pueblo escogido de Dios. Y hay que hacer esto sabiendo que hay recompensas por sufrir. Pero la salvación no es una de estas recompensas. La salvación es la promesa de Dios para todo aquel que cree. Vamos a orar. Con todo rostro inclinado y todos ojos cerrados. Quizá haya alguien hoy
que no está seguro de su salvación. Alguien que dice, pastor, yo no sé si muriera hoy si voy a ir al cielo o no, pero me gustaría saber. Mi amigo, yo te ruego que al